Abra su Biblia, Isaías capítulo 1, versículo 2 al versículo 4, y luego posteriormente vamos a leer el versículo 18. Si a su lado hay alguna persona que no traiga Biblia, le invito a usted a compartirla. Hermanos, sean tan amables, a compartirla con su compañero o compañera que esté ahí cerca de usted sin una Biblia. Si no, como quiera, el pasaje va a aparecer en las pantallas, ahí lo puede ver y leer también. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Verso 18: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios amantísimo y buen Padre, en esta hora meditamos en el consejo de tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos hables a través de ella, Señor, y que esta palabra sea como esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los pensamientos, las intenciones del corazón, los tuétanos, Señor, y nos haga reflexionar, Padre, que nosotros debemos de servirte con integridad y obediencia. Padre, nos ponemos en tus manos, usa mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, mis amados hermanos, en esta hora, en el nombre del Señor. Si usted trajo un libro como este, manténgalo ahí con usted, porque vamos a estar usándolo en esta mañana. Amén. Vamos a usar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Qué tremendo versículo, qué tremendos pasajes de la Biblia, ¿verdad? Que acabamos de leer, hermanos. Pasajes, tremendas palabras del profeta Isaías al pueblo de Israel. Estaba meditando acerca de esto, y el Señor habló a mi corazón, a mi vida, en esta reflexión, y trajo esta palabra a mi vida, y yo la comparto en esta mañana con cada uno de ustedes. Dios hablando a su pueblo a través de los profetas, sus siervos. Mire, se cree que este libro, este capítulo primero del libro del profeta Isaías, vino a ser su primer discurso público, y él lo dio en los atrios del templo. Es muy interesante entender, hermanos, que los profetas en la antigüedad, cuando daban una palabra profética de parte de Dios, había características muy singulares, había características muy particulares en la forma que ellos desarrollaban el ministerio profético. Normalmente ellos aparecían repentinamente en algún lugar público, en alguna calle, en alguna esquina, en alguna plaza. Aparecían repentinamente y alzaban la voz y expresaban con mucha vehemencia lo que Dios ya previamente había puesto en su corazón. Y después de que daban el mensaje de parte de Dios al pueblo, se cree, los historiadores dicen que después ellos escribían todo lo que recordaban del mensaje que Dios les había mandado a dar. Por eso es que después tenemos en la Biblia los libros de cada uno de los profetas.
¿verdad? Isaías, Jeremías, todos y cada uno de ellos. Ahora lo tenemos por escrito. Aquí el profeta Isaías viene y trae una palabra tremenda al pueblo de Israel. Y yo intitulé esta plática de este día 4 faltas, por no mencionar 4 pecados, y un remedio. Amén. Es muy interesante que el profeta de Dios viene y confronta al pueblo de Israel y les hace ver que ellos estaban cometiendo pecados, faltas, errores delante de Dios. El versículo número 2 dice el profeta en el mensaje de Dios: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ahí encontramos el primer pecado del cual el profeta Isaías está hablando, que es el pecado de rebelión. Después de haber colmado de favores y bendiciones Dios al pueblo de Israel, dice la Biblia que ellos de todas formas se rebelaron contra Dios. Dios los bendijo, Dios los colmó y los llenó de favores, y ellos se rebelaron. Podemos mencionar algunos. Dios los sacó de la tierra de Egipto, donde eran esclavos, ¿verdad? Los hizo cruzar el Mar Rojo, apartando las aguas para que ellos cruzaran en seco. Ya en el desierto Dios les dio agua de la peña y les envió maná del cielo. Dios los sostuvo con agua y alimento. Dice la Biblia que Dios les entregó como posesión una tierra, hermanos, extraordinaria. Dios les dio esa tierra permanentemente, donde había ciertamente gigantes, donde había ciertamente ciudades amuralladas, pero Dios les dio el poder para poder conquistarlas. Dios los bendijo. Y a pesar de Dios traer bendición constantemente sobre el pueblo de Israel, hermanos, sin embargo, ellos de todas formas se rebelaron contra Dios. Se rebelaron contra el Señor. ¿Qué significa rebelión? Rebelión es sublevación consciente y obstinada. ¿Entendemos el término obstinado? A mí me gusta el término obstinado, pero en su modalidad coloquial. ¿Cuál es un sinónimo de obstinado? Terco. La terquedad, ¿verdad? Así era el pueblo. Se sublevaban consciente y, hermanos, obstinadamente. Eso es rebelión, indocilidad, oposición, resistencia tenaz a algo. Constantemente estaban desobedeciendo. Por ejemplo, si vamos a las Escrituras, podemos encontrar un caso típico en las Escrituras de rebelión o sublevación. En el caso de Absalón, si usted lo recuerda, el hijo de David, era un príncipe, porque era el hijo del rey. Amén. Favorecido en todos los sentidos y en todos los aspectos desde su infancia. Pero a pesar de eso, encontramos en la Biblia que de todas formas le declaró la guerra a muerte a su propio padre. ¿Qué es eso? Se rebeló. Se rebeló. Muchas veces, amados hermanos, los cristianos pecan por caer en rebelión. ¿A qué me refiero? Dios perdona los pecados. Dios sana de enfermedades a las personas. Dios constantemente está supliendo todas y cada una de sus necesidades.
Pero la gente obstinadamente se sigue negando a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y evitemos nosotros caer consciente o inconscientemente en el pecado de rebelión. Si Dios te ha bendecido, si Dios ha derramado su misericordia sobre ti, si Dios ha dado de su gracia y su respaldo sobre tu vida, no te rebeles. Sirve al Señor con todo tu corazón, sirve a Dios con todas tus fuerzas, sirve al Señor con toda fidelidad. ¿Puede decir amén a eso? Amén. Y una ofrenda de palmas al Señor para saber que están aquí. Amén. Dice el versículo 3: Israel no entendió, mi pueblo no tiene conocimiento. Amén. No entendió Israel. Hay un pecado que es el pecado de la insensatez. Lo podemos denominar así, el pecado de la insensatez. El pueblo de Israel había perdido el elemento indispensable que hace a las personas tener temor de Dios. El temor de Dios, hermanos, te detiene a incurrir en muchas faltas. El temor a Dios te detiene a incurrir en muchos pecados. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Qué bueno. Porque si no estoy de acuerdo, como quieres así. Porque así lo dice la Biblia. No porque lo digo yo. Porque así lo marca la Biblia. ¿Verdad? Amén. El temor de Dios, hermanos, te frena para que incurras en muchas faltas. En el Salmo 111, versículo 10, dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. A Jehová. ¿Verdad? Amén. Aleluya. Nosotros, hermanos, teniendo temor a Dios, podemos ser sabios. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Teniendo temor a Dios podemos ser sabios. Es el principio de la sabiduría. Amén. Amén. En la Biblia, cuando el Señor terminó el sermón del monte, Él dijo en Mateo 7:26: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Si nosotros estamos incurriendo en faltas, en conducta insensata, en comportamiento insensato, al no querer obedecer los preceptos y los mandamientos de Dios, hermanos, estamos simplemente incurriendo en un pecado. Dios se lo refirió al pueblo de Israel. Ellos eran una nación que había tenido patriarcas, había tenido jueces, había tenido profetas, reyes. Todos ellos les enseñaron la palabra de Dios, pero ellos no quisieron entender ni alcanzar el conocimiento que Dios les proveía. Amén. Que Dios les proveía. Lamentablemente, este es el caso de muchos creyentes en las iglesias, que a pesar de tener años dentro de la congregación, no superan, hermano, no adelantan, no crecen en el conocimiento de las cosas de Dios, porque no se esfuerzan, asisten a la iglesia solamente por costumbre, asisten a la iglesia solamente por tradición, pero no hay una búsqueda sincera, genuina de la presencia del Señor y un deseo real de aprender de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos años tenemos de servir a Dios? ¿5? ¿10? ¿15? ¿20? Si comparamos esos años que tenemos en el camino de Dios a los textos de la Biblia que no sabemos, ¿verdad que estamos cortos? ¿Estamos debiendo? ¿Verdad que sí? Amén. Amén. No estamos, hermanos, reflejando lo que Dios espera de nosotros.
Esfuércese en servir al Señor. No sea necio, no seamos insensatos, porque eso es una falta también delante del Señor. Pero avancemos, porque el tiempo no se detiene. El versículo número 4 dice, este versículo, cuando yo leí esta porción del versículo, me impactó. Dice: provocaron a ira al Santo de Israel. Provocaron a ira al Santo de Israel, dice una parte del versículo número 4. ¿Se imagina usted provocar la ira de Dios? Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Pero ese es un pecado. Y yo lo intitulé el pecado de la provocación. El pecado de la provocación. Y el diablo, que es tan astuto, nos engaña sin nosotros darnos cuenta, hermanos, y nos puede inducir con nuestras actitudes necias, con nuestra desobediencia, nos puede inducir a estar cayendo en este pecado de la provocación delante de Dios. Con frecuencia el pueblo de Dios estaba provocando al Señor. Lo tentaba, lo desafiaba. Israel actuaba en forma temeraria, de tal manera que estaban invitando a Dios para que usara su rigor y su castigo sobre ellos. Amén. ¿Cuántas de las veces, hermanos, nosotros somos así? Como que nos esforzamos para desilusionar a Dios, ¿verdad? En nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, en nuestra terquedad, en no buscar la presencia del Señor, en querer seguir viviendo en una forma como vive el mundo, en seguir teniendo las costumbres antiguas, en seguir incurriendo asistiendo a lugares que no debemos de asistir, juntarnos con personas que no nos debemos de relacionar, y constantemente estamos obstinadamente, hermanos, haciendo ese tipo de actitudes, y lo único que el ser humano, el cristiano, está provocando es el enojo y la ira de Dios. Aquí está claro. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Provocaron la ira, dice el profeta: ustedes están provocando la ira de Dios sobre la nación. Es lo que les estaba diciendo Isaías al pueblo de Israel. Fíjense lo que dice el Salmo 78, versos 40 y 41. Dice la palabra: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿Verdad? Dios los sacó de Egipto, donde eran unos viles esclavos, y los llevó por el desierto, los guió de día, los guió de noche, abrió el mar rojo, les dio agua de la peña, les suplió maná del cielo, y el pueblo, tentando, provocando el carácter de Dios: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, allá comíamos en abundancia, allá había fruta, allá había verdura, allá había esto, aquello, lo otro. Hermanos, tentando la provisión y el cuidado de Dios. Leí un escritor, un teólogo del siglo pasado, en uno de sus libros, y dice este escritor, dijo: es cierto que en Egipto había todo eso y en abundancia, dijo, pero era el desperdicio de lo que comían los egipcios. No les iban a dar la carne premium, ¿verdad? Lo que comían los egipcios y lo que sobraba, órale, échaselos a los hebreos, ¿verdad? Para que se atasquen y coman hasta saciarse. Pero era puro desperdicio, ¿no? Dios les estaba supliendo cada mañana maná fresco. ¿Cuántos dicen amén a eso? Maná fresco, recién hecho, recién horneado desde el cielo. Amén. Hay algunos quienes van a las panaderías a cierta hora, cuando ya saben que el panadero está sacando el pan del horno. Aunque no digan amén, hay algunos que tienen cara de esos.
Ya se las saben de todas. ¿A qué hora sale el pan del horno? A esa hora llega casualmente a comprar el pan, ¿verdad? Ya me dieron la hora, a las 4 de la tarde. Ah, de la mañana, ok, porque en la tarde también sale otra tanda, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Dios les estaba dando todo recién horneado desde el cielo. Muchas de las veces, amados hermanos, la manera de vivir de los cristianos no es la más correcta. Su conducta no es la mejor. Su manera de hablar no es agradable ante los ojos de Dios, porque en sus labios hay murmuración, hay chisme, hay crítica, todo eso. La forma, algunos otros tienen la forma de hacer sus negocios en forma ventajosa y falsa, que puedes engañar a tu prójimo, pero al Dios del cielo no lo podemos engañar. Allá Dios te está viendo y Él sabe que tú eres su hijo y que tienes que conducirte de la mejor manera. Aleluya. Hermanos, toda nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer, tanto en privado como en público, si no es la correcta, está provocando el enojo y la ira de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A veces la gente reclama, el cristiano reclama, dice: ¿por qué mi Dios no me bendice? ¿Por qué yo no veo las bendiciones de Dios en mi vida? Quizá primero debamos hacer un autoanálisis, hermano. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida delante de Dios en forma íntegra? ¿Cuántos pecados llevamos? 3. El pecado de rebelión, se rebeló el pueblo de Israel. El pecado de insensatez, porque no tenía entendimiento ni conocimiento. El pecado de la provocación, porque con su conducta y sus malas acciones provocaban el enojo de Dios. Y también encontramos en el verso 4 el pecado de la apostasía. Dice: dejaron a Dios y se volvieron atrás. Amén. Apostasía, si usted no había oído este término, apostasía significa literalmente colocarse fuera de. Fue lo que yo encontré explicación en un diccionario cristiano. Colocarse fuera de. O sea, una persona que apostata de la fe se está colocando fuera de la gracia de Dios. Apostatar de la fe cristiana es, una vez haber sido salvo, ya habiendo disfrutado de la presencia de Dios en su vida, de las bendiciones de Dios y de las misericordias de Dios sobre su vida, tomar la decisión, hermanos, de salirse de la voluntad de Dios y volver a la vida pasada. Eso es ser apóstata o apostatar de la fe. Israel había tenido a Dios de su lado. Amén. Pero ahora, con su actitud, estaba perdiendo a Dios. Había caminado hacia adelante siempre porque Dios los guiaba, pero ahora, con su actitud, estaban caminando hacia atrás. Siempre Dios había estado con ellos. Ahora Dios ya no estaba con ellos. Amén. Habían apostatado de la fe. Qué triste, hermanos, es ver un cristiano, un hombre cristiano o una mujer cristiana que cuando lo viste por mucho tiempo en la iglesia, con su Biblia en la mano, llegaba a la casa de Dios con su Biblia en la mano, ¿verdad? En el altar, con sus manos levantadas, adorando a Dios, alabando al Señor. Qué triste es verlo hoy en día alejado de Dios. Hoy por las redes sociales, hermanos, cuando yo llego a ver un caso así, de personas que yo los vi servir a Dios
alabar y glorificar el nombre del Señor y derramar lágrimas aquí en el altar. Hoy en las redes sociales los veo en fotografías con una carta blanca ahí en la mesa, celebrando y a carcajadas y poniendo, hermanos, obscenidades y media. ¿Saben que eso a mí no me hace enojar? No, me da tristeza. Por él, no por mí, ¿verdad? Porque literalmente es una persona que está en una actitud de apostasía. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero déjeme decirle algo más, con la cachucha de pastor. ¿Ok? Usted puede decir, oh, yo jamás llegaría a tal punto. Pero el dejar de orar, el dejar de leer la Biblia, el dejar de venir a la iglesia, el dejar de tener el compañerismo de la iglesia, te va alejando de Dios. Te va alejando de la iglesia. Y ya alejado de la iglesia, agárrate, manito. Ya, lo que hablamos anteriormente, ya sin el temor de Dios, ya no hay nada que te detenga a no incurrir en todas las actividades que hace el mundo pagano. Amén. El diablo no te va a sacar de un jalón. No, él es astuto. La Biblia dice que anda como león rugiente en derredor nuestro, buscando a quien devorar. Aquel que está medio desanimadón, aquel que anda medio frión, ¿verdad? Aquel hermano o hermana que anda entre que sí, que no, sirve al Señor. Cuidado, porque el enemigo puede hacer presa de nosotros. El pueblo, este mensaje no es para ninguna nación pagana. Este mensaje Isaías lo está dando directamente al pueblo escogido, al pueblo elegido de Dios. Amén. Él les da esta palabra y le dice: dejaron a Dios y se volvieron atrás. ¿Usted conoce a alguien que haya estado en la iglesia y dejó a Dios y se volvió atrás? ¿Verdad que es lamentable? ¿Verdad que es triste, hermanos? Necesitamos mucho orar por ellos. Ahí están los 4 pecados que el profeta Isaías le está diciendo al pueblo de Israel. Cometieron el pecado de la rebelión, cometieron el pecado de la insensatez, cometieron el pecado de la provocación al enojo de Dios y cometieron el pecado de la apostasía y alejarse de Dios. Pero Dios, que es grande y rico en misericordia, siempre provee un remedio. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que Dios da esta palabra al profeta. Miren, es muy interesante porque desde el versículo 2 hasta el versículo 17 el profeta Isaías ha estado predicando un fatigante sermón al pueblo de Israel, un sermón de juicio. Prácticamente les estaba dando un sermón regañón. Compónganse, ¿verdad? Así les está hablando al pueblo de Israel. Pero llega el momento en que ya no puede seguir exhortando más o regañando más. Fue entonces cuando la voz increpante se torna en un mensaje de misericordia. Versículo 18, si me lo ponen en la pantalla, dice la palabra, dice el Señor al pueblo de Israel y por ende a nosotros: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Desobedecemos, somos tercos, somos necios, somos rebeldes, somos obstinados, andamos queriendo ya aventar la toalla, pero Dios siempre nos da una oportunidad más. Aleluya. Y nos dice: pero mira, si cambias,
Si te humillas, aleluya, dice el Señor, vengan a mí, y aunque vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, yo los cambio, yo los perdono, y van a ser tan blancos como la blanca lana. ¿Puede dar gloria a Dios, hermano? ¿Puede alabar al Señor? Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de bondad. No importa que el castigo por nuestra actitud esté sobre nuestra vida, si nosotros nos humillamos y pedimos perdón y misericordia al Señor, Él cambiará su actitud sobre nosotros. Aleluya. El profeta está regañando al pueblo de Israel, está diciendo que son de lo peor, un pueblo que constantemente está cayendo en pecado. Amén. Fíjense que algo similar yo encuentro en el Nuevo Testamento, en la Biblia, que le pasó al Señor Jesús, allá en el capítulo 11 de Mateo, cuando Él condena las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum. Mateo 11:28 dice la Biblia: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo serás abatida. Después de estas palabras fuertes, el Señor se conmueve y después concluye su mensaje diciendo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo voy a hacer descansar. Amén. En el capítulo 23 de Mateo se registran las severas acusaciones que Cristo le hizo a los escribas y a los fariseos. Públicamente los reprendió, pero después el Señor se conmueve y expresa esas palabras tan hermosas del verso 37, cuando dice Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Aleluya. Mis amados hermanos, necesitamos dejar de ser obstinados y humillarnos ante la poderosa mano del Señor. Humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Aleluya. Voy a detener el mensaje ahí porque el tiempo está avanzado. Le voy a invitar que se ponga de pie, por favor, en esta hora, en el nombre del Señor. Traigo un poco más aquí en mis apuntes, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Yo creo que Dios es un Dios que nos habla claro. Amén. La palabra, hermanos, nos exhorta y nos anima a no incurrir en estas faltas que incurrió el pueblo de Israel. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Estamos sirviendo a Dios con integridad? ¿Estamos sirviendo a Dios con sinceridad? ¿O estamos viniendo a la iglesia simplemente por otros intereses que nada tienen que ver con nuestra vida espiritual? Lo más importante, hermanos, al final de cuentas delante de Dios, es cómo está nuestro corazón. No qué tan bonito predicas o enseñas o cantas o tocas o diriges o haces aquello o lo otro. Lo que más le importa a Dios es tu relación con Él. Amén. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Quieres salir de tu lugar y venir al altar y decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida? A lo mejor estoy cayendo, incurriendo en algunas faltas que no me había dado cuenta, pero hoy, esta mañana, te quiero pedir perdón, Señor. Porque hay pecados de omisión en los cuales caemos. No se me quede viendo, salga ya de su lugar, véngase, salga de su lugar. Pecados de omisión que los cometemos por dejar de hacer las cosas. Omitimos ser fieles a Dios, omitimos ser obedientes al Señor, omitimos, hermanos, nuestra responsabilidad delante de Dios. Venga,
acérquese al altar, pero traiga un corazón sincero, un corazón sencillo, un corazón humilde y dígale al Señor: Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy yo, Señor, delante de ti. Soy un simple mortal, lleno de errores y defectos, pero quiero amarte y quiero servirte con toda integridad, Señor, y obediencia. Aquí estoy, Señor, delante de ti, para que me ayudes, Señor, a seguir de pie, a seguir fiel adelante, Señor. Padre, en esta hora